en la siguiente semana, miércoles y viernes. Así que estudien. Me imagino que todos ya han debido dar segundo parcial. ¿O están dando? Estamos dando segundos parciales, Liz. Estamos en eso. ¿Están con segundos parciales? Estamos dando. Sí, licencia. Sí. Estamos Sí, dando sí. licencia. Entonces, nuestros finales se van a cruzar de todas las materias porque tenemos hasta el 19 de agosto para entregar notas. Y el segundo examen de mesa, el 11 y 10, tienen que dar. Y la calificada es más complicado calificar en archivos PDF. La forma que yo estoy haciendo es me ayudo con una tablita porque es mucho más fácil que estar calificando en los PDFs, porque en los PDFs hay que descargar, subir, editar, todo un lío. Entonces directamente voy revisando el examen, no van a encontrar ahí si está bien o está mal, pero en mi tablita yo tengo, por eso les digo, te has equivocado en esto y en esto, ¿verdad? Nos lleva más tiempo, pero va a ser una maratón de exámenes, así que por favor estudien. Están todo el día en su casa, excepto los que trabajan, ¿verdad? Pero estudien, ya saben su nota del primer y segundo parcial. Si suman 53, tienen todavía oportunidad de sacar los 100 puntos. Si no suman los 53, por lo menos tendría que sumar, o sea, no, ya no van a entrar ni a segunda instancia, jóvenes, porque para segunda instancia necesitan 72, ¿verdad? Entonces, directamente va a ser para que repitan la materia. Pero tienen que repetir la materia, porque han visto que se requiere práctica, y eso es lo que van a aplicar en su trabajo. Si se equivocan al llenar una declaración jurada, ¿eso qué va a implicar? Que les tengan que sancionar a ustedes y les cobren a ustedes por todas los perjuicios que vayan a causar a la empresa. Entonces tienen que tener la seguridad de lo que están haciendo al momento de calcular, porque eso es para pagar a Servicio de Impuestos Nacionales, a la aduana, a la alcaldía, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que están liquidando. Continuamos entonces. Vamos a grabar. No les he podido subir todavía los videos. A ver, estoy revisando sus exámenes, todavía me faltan de otras materias. Entonces, pero mañana seguro que les subo los videos. Pero no esperen siempre los videos, ya deberían estar leyendo la ley, el reglamento y la resolución consolidada, porque los videos es un resumen de eso, ¿verdad? Ay, bueno, toda pantalla.
Ay. Ya. Hemos quedado en, estábamos por ver las depreciaciones, ¿verdad? Sí, Lisa. De acuerdo. Me paso. Ay, 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 ay. Mm. Ya. Vamos a continuar entonces. Estamos viendo los gastos deducibles. Pasamos a ver ahora el tratamiento de las depreciaciones. Este punto se establece en el artículo 20, 21 y 22 del Decreto Supremo 24.051. Entonces, sobre el método de depreciación, la depreciación se va a calcular por procedimientos homogéneos. Si los bienes solo afectan parcialmente a la producción, entonces solo se aceptará la proporción de esa parte que afecte a la generación de los ingresos grabados, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, a ver, si hay un bien inmueble y en ese bien inmueble funcionan dos actividades, o sea, dos empresas. En la planta baja pueden ser tiendas comerciales y a partir del primer piso hasta el último puede ser una empresa que se dedique al alquiler de bienes inmuebles, digamos, ¿verdad? Entonces, la depreciación, en primer lugar, por ser edificio, es propiedad horizontal. Entonces, cada piso tiene su plano. Entonces, el área que se esté ocupando en cada actividad es que se va
a determinar la depreciación en función a la proporción que afecte en el desarrollo de cada actividad. Si la actividad de alquiler de bienes inmuebles está siendo afectada por un 90% y la otra parte un 10%, en esa proporción. Pero ahí hay que tomar muy en cuenta, si es propiedad horizontal, cada empresa va a ser propietaria de su área. Pero si una sola empresa es dueña de todo, ¿verdad? Entonces, el que es propietario es el que se va a beneficiar, pero si no desarrolla la actividad, no puede considerar dicha depreciación como gasto, ¿ya? Entonces, hay otras figuras que se dan, por ejemplo, donde les otorgan derecho de usufructuar algún bien, ¿verdad? Entonces, habrá que documentar esa forma de explotar los activos fijos. Cuando hablamos de la depreciación acumulada, esta depreciación acumulada no puede ser mayor al costo del bien, ya sea de origen o por revalúo. La depreciación acumulada, a medida que se vaya depreciando, se va a ir acumulando y va a llegar un momento en que va a llegar a tener el mismo valor del bien y que por resta nos da un valor residual. El valor residual que puede ser 1 o un valor residual que se haya establecido previamente. Con relación a las reparaciones de los bienes de uso, van a ser considerados gastos si este valor es menor o igual al 20% del valor del bien. Si sobrepasa este 20% de lo neto que vayamos a obtener en nuestro balance. Los bienes se van a depreciar. Los bienes se van a depreciar desde el momento en que se vayan a utilizar y por duodécimas. El mes inicial se toma como mes completo, ¿sí? No importa que compren el último día del mes, igual se va a depreciar por todo un mes. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado cuando venden los activos, ¿no? Dependiendo del mes en que se esté vendiendo y la empresa que esté comprando, en cuál de las dos empresas ya ha sido depreciada ese mes, ya no correspondería su depreciación en la otra empresa. Según el Decreto Supremo 24.021, se establece el método de la línea recta para la determinación y la aplicación de la depreciación. Entonces, de línea recta se establece en el artículo 22. Se puede usar un sistema distinto. Hay empresas donde poseen maquinarias grandes, el método de línea recta. Normalmente se deprecian de acuerdo a las unidades o la cantidad producida, ¿verdad? En ese caso, se podrá efectuar para cambios del sistema, se debe dar aviso a la administración tributaria dentro de los 20 días hábiles antes de que se cierre la gestión contable para que la siguiente gestión puedan comenzar a aplicar ese método distinto. Ahora, puede ser que contablemente apliquen el método de línea recta, o sea, contablemente apliquen el método en función a la cantidad producida y se tenga que ajustar en función a la línea recta. Entonces, ahí viene un tratamiento especial y de los casos especiales
donde según contabilidad puede ser que estemos considerando un gasto como depreciación por un monto menor, pero de acuerdo a ley nos corresponde un monto mayor. Entonces ahí vienen los ajustes para la determinación de la utilidad neta imponible. Pasamos a ver ahora. Ay, ya se perdió. Las pérdidas de capital. Las pérdidas de capital se establece en el artículo 23 del Decreto Supremo 24.051. Estas pérdidas de capital pueden ser por casos fortuitos, forzosos o culposos. Va a ser deducible si y solo si se da aviso a la administración tributaria dentro de los 15 días siguientes de conocido el hecho. ¿Ya? Entonces, para efectos de verificación y más que todo para que se cuantifique el monto de esa pérdida de capital, debemos contar con la autorización de la administración tributaria y para ello se debe presentar una nómina de los bienes afectados según registros contables, más toda la documentación con la cual se va a poder demostrar cuál es el valor de esos bienes que se han llegado a perder. Y ahí tienen, ¿no? Pueden haber incendios, se puede perder por robos, se puede perder capital cuando existe esta conmoción civil, ¿verdad? Cuando existen los saqueos. En esos casos son casos fortuitos, ¿verdad? Forzosos, donde debemos proceder a comunicar a la administración tributaria y acá nos está indicando claramente dentro de los 15 días siguientes de conocido el hecho. Ahora pasamos a ver el caso de la obsolescencia y desuso. Esto está establecido en el artículo 30 del Decreto Supremo 24.051 y en la resolución administrativa, que es la consolidada del IUE, la 054199. En este caso, los bienes van a ser dados de baja en la gestión en la que se proceda y es necesario para esto dar aviso a la administración tributaria en los 10 días hábiles antes de dar de baja el bien. Para esto se debe presentar un historial de los bienes y una certificación técnica de corresponder. ¿Cuándo se va a requerir una certificación técnica? Cuando el bien que se vaya a dar de baja se trate de equipos, ¿verdad? Que requiera que un técnico especializado en la materia tenga que certificar que ese equipo ya no se podrá utilizar por falta de algún repuesto, por falta de algún insumo que se requiera para poder manipular el mismo, ¿verdad? Entonces, en esos casos es necesario contar con esos informes. A veces hay equipos que por haberse arruinado un repuesto y ya no fabrican el mismo, tienen que dar de baja o tienen que ver la forma de fabricar dicho repuesto, ¿verdad? En este caso, la administración tributaria va a designar a 2 funcionarios y en presencia de un notario de fe pública nombrado por la empresa, se procederá al acto de destrucción. Entonces, depende mucho de qué productos o bienes del activo fijo se van a dar de baja. Cuando se trata de mercadería, entonces se tiene que proceder a la destrucción de esa mercadería. Normalmente esto vemos en las empresas de bebidas gaseosas o de otros comestibles, ¿verdad?
donde si los productos tienen fechas vencidas hay que proceder a dar de baja. Entonces, con relación a los refrescos, ¿qué es lo que hacen? Comunican a la administración tributaria, contratan un notario de fe pública y normalmente esto lo hacen cada 6 meses. Entonces, todos los productos que van a dar de baja se acumulan en un almacén y hacen un solo trámite cada 6 meses para poder dar de baja los mismos. Entonces, contratan un notario de fe pública, comunican a la administración tributaria, se presentan los 2 funcionarios y se tiene que proceder a destruir dichos bienes. Con relación a las bebidas refrescantes, las abren y directamente al caño, ¿verdad? Y los envases posteriormente los contratan una aplanadora y aplanan todo y eso es lo que va a verificar de que ese producto no pueda ser vendido posteriormente, ¿verdad? Y así sucede con otro tipo de bienes o mercaderías. Con los activos fijos, en algunos casos es difícil, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los equipos de computación. Es más difícil dar de baja este tipo de activos. A veces conviene venderlos así como chatarra a tener que dar de baja porque para dar de baja no es tan fácil como un bien comestible, ¿verdad? Este tipo de equipos pueden dañar el medio ambiente, entonces hay empresas que se dedican especialmente a adquirir estas partes, las desarman y ya para otro tipo de empresas, ¿verdad? Todo lo que es plástico separan. Entonces, a veces conviene juntar todos estos equipos y venderlos. Y a veces resulta mucho más barato porque contratar a un notario de fe pública para que vaya hasta la empresa y esté durante todo el proceso de la destrucción, el notario nos va a cobrar, sus honorarios son elevadísimos. En primer lugar, que los notarios no pueden dejar sus lugares donde trabajan. Entonces, para ir a la empresa es por eso que nos cobran bastante, porque en primer lugar hasta les sancionan si es que no están en su lugar de trabajo. Entonces hay que ver qué es lo que le conviene a la empresa, ¿no? Si es posible realizar esta venta, pero tiene que ser una venta real, donde exista la transferencia del bien, se facture por el valor en el que se esté vendiendo, ¿verdad? Y se tenga esa constancia y que ingrese el dinero por lo que están comprando o por lo que están vendiendo. Es importante entonces presentar el historial de los bienes y demostrar, ¿no?, que estos bienes se van a dar de baja. Pasamos a ver ahora los gastos no deducibles. Con relación a los tributos, en el artículo 14 del Decreto Supremo 24.051, se establece como no deducibles a las sanciones y multas originadas en la morosidad de los tributos o el incumplimiento de deberes formales previstos en el Código Tributario, ¿sí? Entonces acá normalmente les aclaro, acá son originadas en la morosidad de los tributos o el incumplimiento de deberes formales, ¿verdad? No corresponde otro tipo de multas, porque normalmente tenemos multas por concepto, pueden cobrarnos multas en las cajas, en las AFPs, multas de tránsito, multas, a ver, ¿qué otro tipo de multas? No sé. Normalmente en el Ministerio de Trabajo, pero eso no está establecido
Código Tributario. Entonces, esas multas van a ser deducibles. Lo que es no deducible son las multas que se generan, ¿verdad? En la morosidad de tributos y el incumplimiento de deberes formales previstos en el Código Tributario. Luego tenemos el IVA, el ICE, el IHD, por tratarse de impuestos indirectos que forman parte de los ingresos alcanzados por el IVE, es que se consideran como gastos no deducibles. Un ejemplo acá. Por ejemplo, si compran cualquier producto y les emiten una factura y esta factura tiene enmiendas, correcciones y nos damos cuenta y no la declaramos, ¿verdad? Entonces, directamente en esa factura está contenido un impuesto. Ese impuesto, al ser un impuesto indirecto, porque no es un gasto para la empresa, ¿verdad? Me genera un crédito fiscal, pero como no voy a utilizar ese crédito fiscal, no lo puedo considerar gasto. Entonces, esa parte del IVA crédito fiscal que no voy a poder computar es que se va a considerar un gasto no deducible. Entonces, lo mismo ocurre en el ICE y en el IHD. Luego tenemos el tratamiento del IT. El IT compensado con el IVE, esa parte que llegamos a compensar, se considera un gasto no deducible. Mientras que el IT, efectivamente, el IT que pagamos, ese sí es deducible. El ITF es un gasto no deducible. Entonces, si tienen depósitos y hacen transacciones en moneda extranjera, el ITF que está contenido en el movimiento de esas cuentas van a ser considerados gasto no deducible. El impuesto a la venta de moneda extranjera, que también es un gasto no deducible. Luego tenemos la amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles, pero que por su adquisición no se hubiese pagado un precio. Entonces, ustedes saben que este tipo de activos, al ser activos intangibles, son fácilmente manipulables y si alguien se quiere beneficiar de un gasto, ¿verdad?, puede hacer aparecer un activo intangible e ir castigando cada año. Pero si no demuestra que por cómo se ha generado ese activo intangible, porque tiene que demostrar que ha habido un pago efectivo, ¿verdad? Porque claramente dice activos intangibles que por su adquisición no se hubiese pagado un precio, ¿verdad? Si es un invento nada más, no va a haber documentos con los cuales va a poder demostrar que efectivamente se ha pagado un precio. Entonces, se tiene que proceder ahí a considerar dichas amortizaciones como gastos no deducibles. Porque ¿cómo amortizan? Afectan a un gasto y disminuyen el valor del intangible, ¿verdad? Entonces, ese gasto va a ser un gasto no deducible. Luego tenemos las donaciones y otras sesiones gratuitas. Son no deducibles. Pero cuando hemos hablado de la deducibilidad con relación a las donaciones van a ser deducibles y la ley claramente establece hasta un 10% de la utilidad neta imponible. Nos ponen un límite. Pero además, ¿a quiénes pueden donar? A instituciones sin fines de lucro, donde estas instituciones sin fines de lucro deberían tener la resolución de exención del IVE, presentar una fotocopia legalizada de esa exención, no deben tener adeudos tributarios por otros tributos, ¿verdad? Debe haber constancia de que efectivamente has recibido la donación y además estas donaciones se tienen que detallar en los estados financieros como un anexo
a quienes se ha realizado la donación. Entonces, todos estos requisitos están establecidos en la resolución administrativa de la consolidada del IUE, la 41 del 99. Luego tenemos, con relación a los excedentes, si las donaciones pasan ese 10% de la utilidad neta imponible, lo que se exceda va a ser un gasto no deducible. O sea que la administración tributaria les dice, si quieren regalen, pero no pueden regalar más de solo hasta el 10% de su utilidad, ¿verdad? Si no tienen utilidad, todo lo que hayan donado va a ser no deducible. Luego tenemos las previsiones o reservas de cualquier naturaleza sin autorización legal. Entonces, para crear cualquier reserva, por ejemplo, una reserva para contingencias laborales, una reserva para, contingencias tributarias, una reserva para, y así se pueden ir inventando, ¿verdad? Crearemos una reserva y se inventan un nombre. Mientras no exista una normativa, una ley, un decreto supremo, mediante la cual exija la creación de esa reserva, como por ejemplo en los bancos y entidades financieras tienen que crear la reserva de encaje legal, por ejemplo. Eso está establecido en norma, ¿verdad? Entonces esa reserva es considerada deducible, ¿verdad? Porque van a afectar a un gasto contra un pasivo. Entonces, esas reservas son válidas, pero si no existe una norma mediante la cual establezca la obligación de la creación de esas reservas o previsiones, automáticamente van a ser considerados no deducibles. Luego tenemos con relación a las depreciaciones que puedan corresponder a revalúos técnicos de los bienes arrendados financieros, son depreciables solo por el arrendador. Y esto está establecido en el Decreto Supremo 25.959. En el artículo 47 de la Ley 843 también tenemos los retiros personales del dueño o socios, o los gastos personales y familiares, ¿verdad? ¿Cuándo hablamos de un retiro personal del dueño? Normalmente los dueños o socios solicitan retiros a cuenta de utilidades, ¿verdad? Ni siquiera está empezando la gestión y están pidiendo a cuenta de utilidades. Puede ser que no tengan ni siquiera resultados acumulados por distribuir, pero ya están solicitando que se les pague sus utilidades. Y en algunas empresas, ¿qué error cometen? Directamente lo llevan al gasto. Y eso no corresponde. Lo que deberían hacer es siempre verificar si tienen resultados acumulados por distribuir. Si existen resultados acumulados por distribuir, los socios o el directorio, el momento en el que aprueben los estados financieros y establezcan a cuánto va a alcanzar la reserva legal, estos además tienen que indicar si se va a proceder con la distribución de los resultados o no se van a distribuir y se van a ir acumulando, ¿verdad? Entonces, se debería verificar en las cuentas patrimoniales si existen resultados acumulados por distribuir. Si no existen saldos, directamente no se debería proceder a pagarles utilidades, ¿verdad? O a que realicen estos retiros personales. Pero en las empresas, ustedes, más aún si son empresas familiares, ¿verdad? Y saben que hay personas que están esperando retirar
estos dineros, y porque con ellos viven, ¿no? ¿Qué hacen? Le obligan al contador a que le paguen la utilidad sin que exista todavía utilidad. Y el contador, ¿qué hace? Lo lleva al gasto. No tiene ni qué distribuir, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si ha afectado al gasto, ese gasto va a ser no deducible. Acá también tenemos los gastos personales, los gastos familiares. Hay que tener mucho cuidado cuando los dueños, socios, traen sus facturas y piden que se contabilice. Entonces hay que verificar por qué, con quién, qué es lo que ha hecho con relación a la actividad de la empresa. Si no tiene nada que ver con la empresa directo, es un gasto no deducible, ¿verdad? Luego tenemos los tributos originados en la adquisición de bienes de capital. Los tributos originados en la adquisición de bienes de capital que se los deduce vía depreciaciones. Acá nos estamos refiriendo al gravamen aduanero que va a formar parte del costo de la adquisición, ¿verdad? Ese gravamen aduanero forma parte del costo y una vez que se vaya utilizando estos bienes de capital, van a ser sujetos a depreciación, entonces ahí se convierte en gastos, ¿verdad? Luego tenemos los gastos por servicios personales sin retención del RC/IVA. Si contratan personal que les vayan a prestar servicios, puede ser que tengan, como por ejemplo en las empresas constructoras, puede ser que esas personas figuren en planillas una semana, 2 semanas, que son los eventuales, ¿verdad? Entonces, este personal eventual, hay algunas empresas que ni siquiera los aseguran y ya están incumpliendo con otras normas, ¿verdad? Toda persona que se contrate y que nos preste servicios, ¿verdad? Se debe proceder con la retención de impuestos. Si este personal es eventual y nos presta servicios por lo menos y van a figurar en planillas semanales, quincenales, entonces ahí vamos a aplicar la retención del RC/IVA. Pero si contratamos un abogado, se contrata un contador o productor para que nos preste un servicio en particular, un jardinero. En ese caso vamos a proceder a efectuar la retención del IVA o la prestación de servicios u oficios y se va a aplicar en caso si hay habitualidad con la prestación de ese servicio. Vamos a aplicar el IVA y el IVA. El IVA va a ser razonable. La constancia no deducible. Tenemos la base disponible del IVA. Este IVA que hemos registrado como cuenta de gasto va a ser considerado un gasto no deducible. O este IVA que no se va a llegar a compensar, ¿no? Directamente no se va a llegar a compensar el 100% con el IVA, es que se convierte en un gasto no deducible. Luego tenemos el valor de los envases, que es deducido de la base imponible del IVA. Si no forman parte de los ingresos, tampoco van a formar parte de los costos. Normalmente las empresas de bebidas refrescantes
los envases, pero estos envases se refieren a los envases de vidrio, ¿verdad? Porque ahora los envases directamente forman parte del costo y además no se está entregando en préstamo, ¿verdad? Luego tenemos las pérdidas por operaciones ilícitas, los sueldos irregulares de dueños y socios, cuando se le pague al dueño y no se pueda demostrar que se ha efectuado las retenciones correspondientes, ya sea del RSI-IVA o del IVE. Y hemos visto ahí que cuando los socios son dueños y prestan servicios, se tiene que verificar la efectiva prestación de servicios y que figure en planillas que tenga el mismo tratamiento que otro empleado. Con relación al factor de agotamiento para el sector de hidrocarburos, es considerado un gasto no deducible que también está establecido en el artículo 47 de la ley 843. Con relación a los intereses por préstamos de dueños o socios, si estos préstamos provienen del exterior, lo que sobrepasa la tasa LIBOR más el 3% va a ser gasto no deducible. Y para que los intereses se generen por préstamos locales, entonces los intereses que excedan la tasa activa bancaria del Banco Central de Bolivia van a ser considerados gastos no deducibles. Y acá es importante tomar en cuenta esto. Claramente dice que los intereses deducibles en favor de dueños y socios deben ser menor o igual al 30% del total de intereses pagados por empresas a terceros en la misma gestión. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa primero tiene que recurrir a las entidades financieras para prestar, ¿verdad? Y después si le llegan las empresas, las entidades financieras que tienen deudas, ¿verdad? Recién podrá recurrir a prestarse a los dueños y los socios. Entonces, si no tiene préstamos con terceros, de empresas a terceros en la misma gestión, si no hay préstamo con terceros, no va a haber intereses en terceros, entonces es cero, ¿verdad? ¿Y cómo voy a sacar el 30% de cero? El 30% de cero, entonces todo lo que se pague al socio o dueño va a ser gastos no deducibles. Ahora pasamos a ver la bancarización con relación a las gastos no deducibles. Es importante revisar las dos resoluciones normativas del directorio, la 1011 del 2011 y la 1017 del 2015. Estas resoluciones tienen por objeto aclarar el tratamiento tributario para aquellas transacciones con mayores o iguales a 50.000 bolivianos, donde se establece una regla general. Se presume que las transacciones medios de pago son inexistentes para la liquidación de impuestos. Entonces, si hay una transacción donde no se va a poder verificar que la misma sea pagada mediante su suministro financiero, ¿verdad? Entonces, la transacción no existe. Si se ha pagado en efectivo, no existe. Aunque exista factura, aunque sea en las retenciones de impuestos para efectos tributarios, no existe. Entonces es importante que todas estas transacciones se tengan que trasladar con un movimiento ya sea de pago, que son los movimientos financieros, ¿verdad? Tendrán que emitirse cheque, transferencia,
van a ser consideradas como gastos no deducibles para fines de limitación del impuesto. Acá estamos viendo el efecto del IVA. El efecto en el IVA va a ser no van a poder contar ese IVA de crédito fiscal, y ese IVA de crédito fiscal además de ser considerado gasto no deducible. ¿Sí? Ahora pasamos a ver el tratamiento del IVA para los sujetos que no están obligados a llevar registros contables. Ahí tenemos a las instituciones sin fines de lucro, ¿verdad? Los sujetos que no están obligados a llevar registros contables, hemos dicho que deben elaborar su memoria anual y van a que les permita confeccionar sus estados financieros anuales, ¿no? Pero nos referimos a la memoria anual. Esta memoria anual está compuesto por el estado de situación patrimonial, donde se van a exponer los activos, pasivos y el activo neto. Y ya no estamos hablando de patrimonio. El activo neto, que es la diferencia del activo menos al pasivo, ese estado de situación patrimonial, el estado de actividades, donde se van a mostrar todos sus proyectos y actividades, y se va a mostrar cuánto es lo que se requiere, donde normalmente no debería haber un resultado positivo o negativo, ¿verdad? Pero normalmente estas instituciones para desarrollar estas actividades hacen un presupuesto y deben cumplir con ese presupuesto. Y el estado del flujo de efectivo. Por las instituciones hay que tener en cuenta que los fondos que manejan son fondos restringidos, parcialmente restringidos, totalmente restringidos, o pueden ser de libre uso y sin restricción. Estas instituciones harán una declaración anual y el formulario en el que se va a declarar es el formulario 520. Para la determinación del IVA se debe consignar el conjunto de los ingresos gravados más los intereses por depósitos, alquileres y otros. Lo tenemos en este formulario. Debemos consignar los gastos necesarios para su obtención y mantenimiento de la fuente, los tributos, excepto los gastos personales. Y esto es establecido en el artículo 14 del Decreto Supremo 24.051. En realidad se va a determinar en base a los libros de compras y ventas IVA, y la base imponible es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Estas entidades sin fines de lucro, nos estamos refiriendo acá con relación a las exenciones, para que puedan obtener la exención del IVA, no debe realizar actividades de intermediación financiera ni actividades comerciales, ¿ya? Pero acá es importante aclarar qué se entiende por comercio, el objetivo de comercio es obtención de lucro. Hay muchas de estas instituciones, por ejemplo, que venden libros, por ejemplo, las instituciones religiosas, que se mantienen vendiendo Biblias, libros de lectura especiales, ¿verdad? Hay otras que tienen alquileres de bienes. Si los ingresos que vayan a obtener
y esos ingresos lo utilicen en el desarrollo de alguna actividad o proyecto generador de ese ingreso, ¿verdad? Y se llegue a utilizar los mismos, no se está verificando esta actividad comercial porque no están obteniendo lucro, porque lo que van a llegar a cobrar es para utilizar en la misma mantención del bien o de la generación de sus recursos, ¿verdad? Acá es importante mencionar que se debe dar cumplimiento al siguiente requisito, a dos requisitos, ¿no? Que la totalidad de sus ingresos y patrimonio se destine a la actividad exenta y no se tenga que distribuir en forma directa o indirecta entre los asociados, ¿verdad? Y que en caso de liquidación, el patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. En sus estatutos es importante mencionar estos dos aspectos para que puedan tramitar la exención del IUE. Deben cumplir los siguientes requisitos. Deberán presentar en original y fotocopia. Acá claramente estamos viendo los sujetos que no están obligados a llevar registros contables, el procedimiento para la solicitud de la exención. Deben presentar en original y fotocopia la resolución prefectural con la que han obtenido su personería jurídica, el testimonio de sus estatutos, el poder del representante legal y otra documentación que requieran, dependiendo de las instituciones, el convenio del Acuerdo Marco de Cooperación Básica suscrita con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para las ONGs. Y si se da cumplimiento a todos estos requisitos, se emite la resolución de exención, donde esta resolución de exención va a ser vigente a partir de la gestión fiscal en que se realice la solicitud. No es retroactivo. Mientras no tengan la resolución administrativa mediante la cual se exima del pago de estos impuestos, ¿verdad? Están alcanzados por el impuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ni bien procedan a obtener el NIT, cuando obtengan el NIT les van a dar alta como si se tratara de una empresa normal que lleva contabilidad y liquida el IUE. Una vez que tengan la resolución de exención, recién les van a cambiar y van a poder liquidar en este formulario 520, y si están exentos, no van a pagar el impuesto. Ahora pasamos a ver el IUE para las personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios, que es el tercer grupo de los sujetos pasivos de este impuesto. Entonces, acá tenemos a las personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios, y esto se establece en el artículo 3 del Decreto Supremo 24.051. Entonces, ahí están todos los profesionales liberales y oficios que trabajan en forma independiente, ¿ya? Quienes presentarán su declaración en formulario oficial, que es el formulario 510. En base a sus registros de sus libros de ventas IVA, más otros ingresos por intereses, alquileres y otros. Entonces, estas personas van a proceder de la siguiente forma.
Se debe tomar el total de los ingresos devengados durante la gestión fiscal menos el IVA declarado y pagado, o sea, menos el 13%. O sea, todos sus ingresos, como han sido facturados, ¿verdad?, han generado el IVA débito fiscal. Entonces, para liquidar el IVA debemos tomar el 87%. Se presume que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% del monto total de los ingresos, por la alícuota del 25%. ¿Cuánto es el 25% del 50%? El 12,5%, ¿verdad? Es por ese motivo, ya vamos a ver después en las retenciones, que la retención efectuamos el 12,5% debido a esta forma de cálculo para la determinación del IVA. Entonces ahí estamos hablando de dos tasas, ¿no? La efectiva y la nominal. Nominalmente siempre vamos a aplicar este 25%, pero en realidad lo que va a liquidar la tasa efectiva es del 12,5%. Estas personas podrán cancelar hasta el 50% del impuesto determinado en la declaración con el crédito fiscal contenido en las facturas emitidas dentro de la gestión fiscal a nombre del contribuyente sujeto del impuesto. ¿Eso qué quiere decir? Una vez que se determine el impuesto de ese monto total, hasta el 50% va a poder pagar con el crédito fiscal que esté contenido en sus facturas de gastos personales que haya realizado durante esa gestión fiscal, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Ahora pasamos a ver las retenciones a beneficiarios del exterior. Las retenciones a beneficiarios del exterior, este pago a beneficiarios del exterior que corresponde por rentas de fuente boliviana. ¿Y qué se entiende por una renta de fuente boliviana? Se presumirá la utilidad neta gravada equivalente al 50% del monto total pagado o remesado por todo servicio que nos vayan a prestar desde el exterior o en el exterior, ¿sí? Todo pago que se realice a estos beneficiarios del exterior. Para calcular la retención, vamos a presumir que la utilidad neta gravada equivale al 50% del monto total pagado o remesado. Y vamos a retener con carácter de pago único y definitivo el 25% de este 50%. ¿Cuánto es eso? Es el 12,5%. Entonces, cuando paguemos a beneficiarios del exterior, debemos proceder con la retención en forma directa del 12,5%. ¿Cómo estamos obteniendo? Aplicando el 25% sobre el 50% del monto total pagado. Ahora vemos las retenciones por compra de bienes y servicios ya en territorio nacional. Entonces acá nos indica las personas jurídicas, públicas o privadas, instituciones y organismos del Estado que acrediten o efectúen pagos a personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios o a sucesiones indivisas con relación a alquileres, intereses, desarrollo de actividades civiles, agropecuarias, mineras, forestales, extractivas, comerciales, industriales, locación de obras, prestación de servicios y no estén respaldados con facturas, se va a efectuar la retención para estos dos casos
Para la prestación de servicios se va a retener el 25% del 50% del importe total pagado, o sea, el 12,5%. Y para el caso de la venta de bienes, se debe retener el 25% del 20% del importe total pagado. ¿Cuánto es el 25% del 20%? 5%, ¿verdad? Entonces, cuando se contraten servicios y no nos den facturas, se va a retener el 12,5%. Cuando se compren bienes, se va a retener el 25% del 20%, o sea, el 5%. Es importante aclarar lo siguiente. Este artículo ha sido copiado de la ley, ¿verdad? Del reglamento específicamente. Y aquí, cuando hablo personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios o asociaciones indivisas, dice. Y aquí manda al artículo 4, donde se establece todas estas actividades por las que se debería retener. Pero si vemos acá menciona comerciales. ¿Ustedes creen que toda la gente que realiza la actividad comercial, si aplicaríamos este artículo tal cual se establece, ¿no? O sea, estas personas no emitirían factura y preferirían que se les retenga, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. No podemos aplicar retenciones por la compra de cualquier bien, ¿ya? Claramente dice pagos a personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios, y eso entendemos que estos bienes son el producto del trabajo de estas personas y no así los otros bienes que son, o sea, que se obtienen, pero mediante el uso de maquinarias y ha sido necesario la intervención de una industria para la obtención de dicho bien. Entonces, en este caso de venta de bienes, nos estamos refiriendo a aquellos bienes que son producto del trabajo, por ejemplo. En las empresas, si compran ropa de trabajo, overoles, los barbijos, puede ser que una costurera se esté dedicando a confeccionar estos productos y esté vendiendo, ¿verdad? Entonces, en esos casos vamos a proceder. Cuando contratan los servicios de alguna persona, de un cocinero, de un chef, que vaya a prestar o que venda sus productos, ¿no? Como ser masas para el té, almuerzos para la venta de comidas para los empleados, algo así, o del albañil, del carpintero, del jardinero. O sea, ese tipo de trabajos vamos a poder aplicar esta retención. No es para todas las actividades, ¿no? En realidad son aquellos bienes que es producto del trabajo de estas personas. Porque al meter acá comerciales, industriales, es como si hubiesen metido a todos en uno, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, porque en las empresas a veces no encuentran algún bien, van y compran de la cancha una computadora, ya, apliquen la retención. No es así, no podemos aplicar en ese caso. Sí o sí tienen que comprar con factura, aunque sea más caro, es ir y comprar con factura. No podemos comprar un equipo de computación y aplicar la retención. Y por último, tenemos acá el impuesto a las utilidades de las empresas para las actividades parcialmente realizadas en el país.
Acá vamos a ver 3 tipos de transacciones, ¿no? Cuando las empresas nacionales contraten a empresas del exterior y que realicen esta actividad parcialmente realizada en el país, o cuando existan agencias de empresas extranjeras que desarrollan esta actividad y que estas agencias hagan remesas por actividades parcialmente realizadas en el país de agencias y sucursales de empresas extranjeras. Acá debemos ver primero qué se entiende por una actividad parcialmente realizada en el país. Tenemos a las agencias y similares domiciliadas en el país de empresas extranjeras que realicen las siguientes actividades parcialmente realizadas en el país. Tenemos transporte, comunicaciones, y ahí tenemos, puede ser transporte aéreo, puede ser terrestre. ¿Eso qué quiere decir parcialmente realizada en el país? Que una parte de su servicio va a estar dentro del territorio boliviano y la otra parte va a estar dentro del territorio extranjero, ¿verdad? Las comunicaciones, lo mismo, ¿verdad? Para que tengamos internet es a través de fibra óptica, pero esa fibra óptica, ¿desde dónde viene? ¿Cómo viene? Entonces, a partir de qué momento está ingresando al territorio nacional. Lo mismo es con transporte aéreo, transporte terrestre, ¿verdad? Con relación al transporte o comunicaciones, el ingreso bruto facturado mensualmente, el bruto es el monto total facturado. Entonces ahí vamos a tener por concepto de fletes, pasajes, cargas, cables, radiogramas, comunicaciones telefónicas, honorarios y otros servicios. Sobre eso vamos a hacer los cálculos que vamos a indicar posteriormente. Luego tenemos las agencias internacionales de noticias por el suministro de noticias. Luego tenemos las empresas extranjeras de seguros. Estas deben considerar el ingreso bruto percibido por operaciones de seguros y reaseguros y retrocesiones que cubran riesgos en el territorio boliviano y primas por seguros, retrocesiones que perciban de empresas de seguros constituidas y domiciliadas en el país. Luego tenemos los productores, distribuidores y otros proveedores de películas cinematográficas, videotapes, discos fonográficos, matrices y otros medios de reproducción de imágenes o sonidos. Ahí vamos a considerar el ingreso bruto percibido por regalías o alquiler. Ahora pasamos a ver cómo se va a determinar los porcentajes para la aplicación del IVA por actividad parcialmente realizada en el país, ¿sí? Entonces, las agencias de empresas del exterior, dice, se presume que el 16% de los ingresos obtenidos en el país constituyen renta neta de fuente boliviana y sobre ese monto vamos a aplicar la alícuota del 25%. Entonces, esas agencias que prestan los servicios por actividades parcialmente realizadas en el país van a liquidar el IUE sobre el 16% de su ingreso, aplican el 25%, entonces están pagando un 4%. Lo mismo acá, la tasa nominal es el 25% y la tasa efectiva es el 4%. Ahora, estas agencias y sucursales, las sucursales o agencias de empresas extranjeras,
van a remitir esas sus utilidades. Entonces, por hacer la remesa de utilidades, tienen que retener impuestos. Se presume que las utilidades de fuente boliviana remesadas equivalen al saldo de la presunción, o sea, este 16% menos el 4%. Su saldo es el 12%. Entonces, a este 12% vamos a aplicar la alícuota del 25%, ¿sí? Sobre el 50%. Entonces, ¿cuánto es el 50% del 12%? 6%. Y el 25% de 6% es el 1,5%. Entonces, por las remesas de las utilidades van a retener el 1,5%. Y las empresas constituidas en el país que contraten directamente, o sea, los usuarios que contraten con empresas del exterior, si en Bolivia no hay una agencia, entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Directamente va a tener que contratar con empresas del exterior, entonces deben retener el impuesto considerando que la renta de fuente boliviana equivale al 20% del monto pagado o acreditado por la alícuota del 25% sobre este 50%. Entonces sacamos 50% del 20% es el 10%. Sobre ese 10% aplicamos la alícuota del 25% y se debe retener el 2,5%. Por ejemplo, a ver, una empresa de acá decide enviar algún producto por barco, pero no hay una agencia acá en Bolivia. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a contratar alguna empresa en Arica, ¿verdad? Entonces, para enviar sus productos en forma directa, entonces, del monto total que vaya a pagar, tiene que retener este 2,5%. Eso sería con relación al impuesto a las utilidades de las empresas y con eso terminamos. Justito, acabamos. Entonces, el día miércoles ya les voy a poner la práctica y vamos a entrar a ver la práctica. A ver. ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces pueden retirarse, vayan estudiando, vayan leyendo, porque la teoría es de lo que lean. Igual les voy a pasar un video, va a ser para que vayan recordando, pero es importante la lectura. La pregunta. Ya, entonces pueden retirar, jóvenes. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes, se cuidan. Igualmente, Lice. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.